Hola a todos y todas, bienvenidos a este último podcast de Diario de Valdivia y Grupo Diario Sur, liderazgos y organizaciones que dejan huella en Valdivia. Y para este último podcast tenemos un invitado especial, un invitado de lujo, un dirigente que realmente ha marcado huella no solamente para su vida, sino que también para la vida de muchos valdivianos y valdivianas. Este podcast es financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de los Ríos. El invitado que les tenemos para este podcast es nada más y nada menos que el dirigente Juan Francisco Vázquez. Es para mí de verdad un honor que poder conversar con ustedes en esta instancia. Ya hemos conversado en varias instancias a lo largo del tiempo desde que hemos tenido relación y bienvenido a poder contar, que nos cuente un poco de su vida y de su actividad que ha sido intensa en estos últimos... Muchas gracias por la invitación. Usted es un hombre que ha sido curtido por el frío, por la lluvia de este sur, pero también por uno de los terremotos más grandes de la historia. Usted es un sobreviviente del terremoto de 1960 y quiero partir esta entrevista que me comente cómo fueron aquellos días, cuando usted era un niño que estaba recién empezando en la vida y se topa con esta tremenda tragedia que vive en nuestra ciudad. Bueno, yo soy Juan Francisco Vázquez Torres, nacido en Coyico. Cuando ocurre el cataclismo, yo estaba en la edad entre 7 y 8 años. Nos tocó cerca de la Plaza de la República, en un edificio que se llamaba en esos tiempos Almacenes Paso. Claro. Fue terrible porque evidentemente nosotros desconocíamos esa magnitud telúrica y prácticamente pensábamos que iba a ser el fin del mundo. Gente arrancaba para cualquier lado y resulta de que la tierra se abría y la gente caía en esa abertura y bueno, pasaba todo lo que pasó, víctimas y todo eso. Pero los que nosotros, digamos, vivimos en esos tiempos, en nuestro caso, quedamos sin vivienda, con los brazos cruzados, vivíamos en beneficencia en esos tiempos y fuimos llevados por los bomberos al campamento de Rucos Mensen, que se hizo detrás de la población ferroviaria. Y bueno, ahí nosotros tuvimos la oportunidad de recibir la ayuda institucional. Recibimos también una ayuda cultural muy importante que marcó a Valdivia, a Libertad Lamarque, que fue a cantar a los rucos de Valdivia. La gran cantante en ese tiempo, claro, una gran diva. Exacto. Internacional. Tuvimos la oportunidad de conocer a los militares norteamericanos y también a el cuerpo de infantería de la escuela de San Bernardo. ¿Cuántos rucos había en total? Bueno, en ese tiempo existía el campamento Menzel, que fue uno de los primeros, Ya. el campamento Kramer, el campamento Huachocopihue, el campamento Los Jazmines y el campamento Acharanarse. Eso hoy día son todas poblaciones ya, ¿no? Pero a nosotros el terremoto nos marca porque también como ciudad nos desnuda en, digamos, descubrir y ver en la miseria, en la pobreza que vivíamos. Claro, hubo muchos que se fueron, ustedes decían. Y claro, Pero los muchos que, los se que quedaron. los que tenían medios se fueron porque evidentemente el futuro era incierto, una ciudad devastada y realmente había que tener muchas ganas de, digamos, asumir ese desafío que era la reconstrucción de la ciudad de Valdivia. Don Pancho, ¿usted en qué momento empieza a ser dirigente social, dirigente vecinal? Empiezo a ser dirigente vecinal en la población Mensen. ¿Ya? ¿En qué circunstancias? En la circunstancia, por ejemplo, de que nuestros viejos dirigentes ya habían vivido una época y venía toda una juventud pujante también, muy comprometida con los problemas sociales. ¿Cuántos años tenía usted en ese momento? 15 años. 15 años. Claro, 15 años. 15 años y ya era dirigente. Claro, ya estábamos formando los centros juveniles. ¿Ya? No se olviden que Chile en ese momento vivía momentos de mucha, digamos, de mucha creatividad, de mucha
de muchos sueños, Sí. se da cuenta, en la juventud en ese momento queríamos cambiar el mundo. Claro, para contextualizar en los años 60, aparte este tema, mucho con el tema de esto de la marcha, la patria joven, y después sigue con el tema de la unidad popular, que imagino era el momento. Claro, ¿no? Y que también nos marca había mucha participación social. Sí, nos marca la reforma educacional. Y bueno, te digo, empiezo a ser dirigente a través del centro juvenil, paso a ser presidente de la población Menzel durante 2 años. Vale decir que del año 70, de 69 al 71, porque el 71 empieza a funcionar la ley de juntas de vecinos, Claro. que solicitaba que los dirigentes tuvieran 18 años y yo en ese momento tenía 16 nomás. Pero en ese momento muy, muy especial, porque había pasado hace muy poco el terremoto y comienza ahí la vida poblacional en el sector sur, en la Corvi, con barrios que ahora son, yo me atrevo a decirles que son el corazón de Valdivia, digámoslo. O sea, y yo creo que ese momento, ese inicio, fue muy especial para ustedes. O sea, Bueno, por supuesto, porque bueno, el tema de reunirse era fundamentalmente, lo habíamos logrado frente a la inclemencia del terremoto, no se olvide del Riñiguazo, no nos olvidemos del volcán, o sea, nos habíamos pasado un montón de situaciones y los unió más. que nos hacían ser más solidarios, más unidos y más de trabajo en equipo, porque en ese tiempo para salvar las situaciones había que trabajar en equipo. Que tal vez fueron mal vistos en algún momento en pleno gobierno militar, hasta que después se logra el regreso a la democracia y comienza ahí como una bola de nieve a trabajar con el mundo político el tema de la nueva región. Pero las fuerzas de las poblaciones, de los vecinos, de la junta de vecinos también empiezan a involucrarse. ¿Cómo se dio ese proceso? Bueno, la verdad que yo venía un poco picado porque yo había ¿Por había vivido mucho tiempo en Mendoza. ¿Ya? Siempre estaba preocupado en mi ciudad, donde habíamos sido relegados por tantos años a ser prácticamente un ramal. Y uno que conoce la historia de Valdivia y es valdiviano le duele, ¿ah? De que nos hayan dejado a nosotros de lado cuando nosotros tenemos historia, Claro. como una ciudad importante, Claro. ¿ah? Y no tendríamos que haber tenido ese trato, ¿no? Y bueno, yo venía súper picado de Mendoza a vivir a mi ciudad, volví en el 95 y inmediatamente me relacioné con la gente que estaban en ese trabajo, en esa lucha. Y bueno, y después ya fui elegido, como le digo, nuevamente presidente de mi población y de ahí me integré a la Unión Comunal, fui ahí elegido vicepresidente de la Unión Comunal y me dieron a mí la tarea de trabajar en el proyecto Nueva Región de los Ríos, con la intención de nosotros aportar la gente que tenía que movilizar este proyecto. Y yo creo que en el año 2004 nos empezamos a poner nerviosos y empezamos a conversar con nuestras autoridades que había que lograr un frente común que sea transversal, que no sea ni de izquierda ni de derecha, sino que seamos de todos los colores, pero con un fin y un objetivo final. Y allí ocurre un momento, un abrazo muy especial. ¿Qué ocurrió ahí? Claro. Cuéntela. Bueno, en una reunión comunal ¿Ya? salta una idea ¿Ya? de reunir a todos los personajes A los políticos. y autoridades de nuestra ¿Ya? ciudad Claro. para poder conversar con ellos y pedirle que de la forma que se estaba trabajando no íbamos a lograr nunca la región porque los grupos individualmente pedían la región. Tanto la izquierda pedía como la derecha. Okay. Y ahí se oponían entre ellos. Ajá. Así que nosotros pensábamos que había que unirse en forma transversal más allá de las diferencias políticas. Y bueno, logramos en el nuevo Café Modo recién inaugurado, Ya. ahí reunir a todas estas personalidades y ahí se dio el abrazo entre el fallecido diputado Roberto del Mastro, Líder y de la el- derecha regional. claro, y actual senador Alfonso Urresti. Que representaba a la Claro, izquierda. pero ahí estaban los alcaldes, los concejales, los dirigentes sociales, y ese grupo no se desarmó nunca más. Y hasta Ya. llegar a la misma concesión de la nueva región.
ahí se logra por fin ese concepto de que la batalla por la nueva región era algo transversal. Cuénteme de cuando se van en masa, en micro al Congreso a hacer presión para la nueva región. Bueno, don Bernardo lo convencimos que había que ponerle gente a la idea. Bernardo Berger, Don Bernardo, quien en su momento era alcalde de la claro, ciudad. era alcalde de la ciudad. Ya. Entonces él puso el primer micro. Ah, ya. Claro, entonces ahí iban toda la gente, digamos, representativa de las ideas de él. ¿Ah? Pero también nos llegó a nosotros, ¿ah? Que teníamos otra idea. Claro, fue el primer viaje ese. Bueno, y después fue esa presentación que hicimos en el Congreso, fue aceptada, muy bien recibida. Y bueno, seguimos viajando. Y alguien de repente los buses pasaba banderas de Valdivia. Claro. Ahí hay un marketing, pero... Sí, ahí hay una anécdota, ¿no? Que a mí me toca jugarla. ¿Ya? Resulta de que ya después éramos 3 buses, 4 buses y al final eran 5 buses. Claro. Y había un señor en el tercer viaje que hicimos, porque hicimos 7 viajes, que llegamos al Paraíso, él andaba tomando fotos, parece que venía para hacer ese trabajo. Y él andaba con un montón de banderas y nos bajamos del bus y me dice: Francisco, toma las banderas. Y me pasa como unas 40 banderas, yo creía que eran para repartirlas. Y así como iban bajando, yo se le iba entregando la bandera. Y al rato me dice: ¿las banderas? Y las repartí todas, no eran para venderlas. Pero resultó, porque no, yo me acuerdo, yo también fui alguna vez a esa reunión y era hermoso ver arriba, aparte de la platea, la gente de Valdivia, todos con sus banderas de Valdivia. Fíjate que era un encuentro tan hermoso, tan lindo, a pesar de que andábamos a puro sándwich y Coca-Cola, pero era una emoción. Nos reunimos todos abajo en el hall, autoridades, dirigentes, parlamentarios, y dijimos 2 cosas, 2 compromisos. Primero, que nuestra región nunca iba a ser centralista, sino que nosotros íbamos a predicar el regionalismo, íbamos a predicar la descentralización, y el segundo objetivo era un centro cívico, una casa regional, una casa que nos identificara a la ciudad de Valdivia y a la región de Los Ríos. Parece que nos demoramos un poquito, sí, ¿eh? Recién nosotros informamos de este tema del centro cívico, pero ¿por qué tanta demora? Claro, yo no sé, fíjate que a veces uno se pregunta, que uno con tanto cariño que va a depositar su voto con la esperanza de que su parlamentario luche por su ciudad. Claro. Y a veces nos encontramos con la situación de que ellos van allá al Congreso y ya empiezan a entrar en la urbe del centralismo y bueno, ellos trabajan más para el centralismo que para los que lo eligieron. La vorágine política. Entonces lo que nosotros queremos, que nuestros parlamentarios trabajen para nuestra región, que traigan beneficios para nuestra región, porque para eso lo elegimos. Entonces nosotros los dirigentes sociales estamos pensando, no ahora, pero en la próxima elección, nosotros queremos como dirigentes sociales a todos los candidatos decir que tienen que firmar un mandato con las cosas que necesita avanzar la ciudad, la provincia, la región. Yo creo que sería un poco más serio su trabajo. Quisiera llevarlo también a otra gran conquista social que se logró, que surgió de la base, que fue la historia del Parque Catrico. Es una idea, es un proyecto que surgió, cosa curiosa, surgió de los vecinos, surgió de la gente de ahí del barrio, no surgió de las autoridades, no surgió de los políticos, pero que tuvo una historia que también se demoró hasta que se logró concretar. ¿Cómo fue dándose todo eso? Claro, yo creo que ahí hay dos, 3 personas importantes en ese proyecto, que es Nilo Zúñiga. Nilo Zúñiga. Claro, Eleuterio Monsalve. Eleuterio Monsalve. Y el que habla. Entonces nosotros buscamos hoy día una idea de reconvertir ese gran basural que problemas traía porque había muchos actos de todo tipo. Claro.
pero fundamentalmente la gran contaminación que había en ese sector. Mucha contaminación. Claro, y eso era debajo de esa contaminación, de ese vertedero que había convertido muchas personas, ese lugar, abajo había un humedal. Bueno, popularmente se llama la Costanera de los Pobres. Esa era la idea, lograr un lugar en ese lugar donde no había ni siquiera un columpio, lograr un lugar que le dé alegría, satisfacción a la gente, contemplación para la gente, digamos, vaya a un acto cultural, a un acto deportivo, a un acto social, o sea, que sea un generador de encuentro, de sociabilidad y de alegría. Ese es el punto. Esa era la cosa. Porque bueno, las grandes obras eran en el centro, en la costanera, pero faltaba hacer algo ahí justamente en el sector sur, en el sector de donde está la gran mayoría de los valdivianos que viven. Ahora es el Parque Catrico. Usted sabe que las aspiraciones más lindas que hay, porque este no es un trabajo de algunas personas, es un trabajo largo, de casi 17 años, donde participaron pero cualquier cantidad de dirigentes y dirigentes en lograr levantar esta idea. Y hoy día toda la gente se siente contenta porque es un lugar lindo, porque es un lugar que la gente le gusta estar. Además, imagínate, con 2 canchas sintéticas, ver los niños jugar, o sea, le estamos ganando a los vicios, le estamos ganando, digamos, a la idea de la individualidad. Estamos hablando de cosas colectivas, estamos hablando de deporte, de cultura. Yo creo que, y también de emprendimiento, porque se van a hacer ferias navideñas, se va a celebrar próximamente el 21 y el 22 de este mes, se va a celebrar el 11º carnaval del Parque Catrico, porque el carnaval nace no como un síntoma de alegría, sino como un síntoma de protesta. De protesta. Claro, porque nosotros, para que no tener problemas con las fuerzas policiales, nos disfrazamos para ir a marchar, que las autoridades nos escucharan para levantar el Parque Catrico. Ha sido muy interesante todo lo que hemos podido conversar. Y antes de despedirnos, porque ya nos está viendo el tiempo, ¿qué le podría decir a las nuevas generaciones con respecto a lo que significa el trabajo colectivo, a lo que significa emocionarse y trabajar en comunidad? Yo les pediría que volvamos a las fuentes, que el chileno es una persona solidaria, es una persona de gente bien, que le gusta la paz, que le gusta la tranquilidad, pero también le gusta vivir bien. O sea, la democracia no solamente es dar un voto, sino es un buen trabajo, sino es una buena educación, sino es un buen vivir. Ese es un país democrático. El dirigente social le dice a la autoridad, trabajemos en conjunto, trabajemos autoridad, comunidad e institucionalidad, y las cosas siempre salen. Como también le pediría a las nuevas autoridades seguramente que van a asumir, que se preocupen por mejorar Valdivia. En mucho, digamos, los proyectos de arrastre que tenemos. O sea, no podemos seguir trabajando y esperando muchos años. Perfecto. No, las ideas tienen que irse concretando para el bienestar y el mejoramiento de la calidad de la ciudad de Valdivia. Como yo digo siempre, arriba las y los que luchan por una mejor región para vivir. Juan Francisco Vázquez ha sido el último invitado de este podcast Diario de Valdivia, Grupo Diario Sur, liderazgos y organizaciones que dejan huella en Valdivia. Ha sido un grato honor, un grato placer poder compartir con ustedes con esta expresión que estamos nosotros grabando acá en de Estudio Nube Sur. Hemos reunido a muchos dirigentas, con sueños, con emociones, con ganas de servir a la gente. Don Juan Francisco, agradecido por esta conversación que hemos tenido, y espero que también, profundamente, espero que este mensaje que usted ha entregado también le llegue al corazón a muchos otros que también tal vez tienen la pasta y el deseo de ser dirigentes, con el deseo de trabajar por otras personas y no para trabajar por sí mismos. Muchas gracias por esta instancia, y bueno, les deseo a todos que sigan contentos y felices en esta linda ciudad de Valdivia.